Quisiera que me acompañen, hermanos, a Efesios capítulo 6, antes de que oremos. Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos, hermanos. Señor, Padre, pedimos de tu gracia en esta noche. Pedimos que por medio de tu palabra nos enseñes más de lo que significa la batalla a la que nos has llamado en Cristo. Que podamos reconocer en esta noche más del plan tan grande del que estamos participando, el lado del ejército en el que estamos, y que en todo podamos ver a Cristo como capitán de estos ejércitos. Ayúdanos, Señor, pedimos de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que se me ha asignado es los enemigos de la iglesia. Y en particular, ¿cómo es que podemos identificarlos y resistirlos mediante la palabra de Dios? Ahora, creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que este tema es amplísimo y que se puede desarrollar de muchas maneras. De hecho, podríamos desarrollar toda una taxonomía, una tipología, una clasificación de los diferentes enemigos y los diferentes niveles en que existen los enemigos de la iglesia. Déjenme darles algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, podríamos pensar cuál es el lugar que ocupan en relación a la iglesia. ¿Son enemigos internos? ¿Están dentro de la iglesia? ¿O son enemigos externos? ¿Están fuera de la iglesia? Esa sería una manera válida de clasificarlos. O ¿qué tal? En segundo lugar, podríamos pensar en su origen. ¿Son enemigos humanos? ¿Son de carne y sangre? ¿O son enemigos espirituales? Son los demonios, es Satanás. Podríamos pensar también del siguiente modo: por la posición que ostentan. ¿Son oficiales dentro de una iglesia local? Creo que estaríamos de acuerdo en que ese puede ser el caso. Pablo en Hechos capítulo 20 dice que entre los mismos ancianos que estaban allí en Éfeso se iban a levantar hombres que iban a apartar a los discípulos en pos de sí. ¿Son autoridades civiles? En la historia de la iglesia vemos cómo Satanás se ha servido de instrumentos humanos como emperadores, gobernadores, o para un caso más moderno, Kim Jong-un, Xi Jinping, Lenin, por ejemplo, que persiguieron y han perseguido y siguen persiguiendo a multitud de cristianos. ¿Son oficiales de la iglesia? ¿Son autoridades civiles? ¿Son miembros de la iglesia? ¿O simplemente son asistentes? En cuarto lugar, podríamos pensar los motivos que tienen. Podría haber enemigos religiosos. Creo que el Islam va a ser una gran amenaza para nosotros en Occidente. En algún momento lo está haciendo en Oriente. Lo está haciendo en naciones de Occidente que antes eran cristianas, como el Reino Unido. Son religiosos, son motivos económicos, quizás los que impulsan a los enemigos de la iglesia. ¿Qué tal allí estos predicadores de la prosperidad? Podrían caber en esa categoría. O son personas con motivos emocionales, quizá personas con rencor,
con amargura, con odio hacia el cristianismo. Podríamos pensar por último, y estos son solo ejemplos, hermanos, por el tipo de daño que ocasionan a la iglesia. ¿Qué están haciendo estos enemigos? ¿Se trata de persecución? ¿Se trata de división? ¿Se trata de la reputación de alguna iglesia o de algunos pastores o de alguna asociación? Así que les pregunto, ¿por dónde le entramos al tema, hermanos? En aras de la claridad y para que esto sea útil para todos nosotros, quiero abordar el tema de un modo teológico narrativo. Antes que ser una cuestión conceptual o darles una clasificación amplia de todos los enemigos de los que podríamos hablar acerca de la iglesia o en contra de la iglesia, lo que quiero es darles un esquema amplio que siga la trama de las Escrituras y que renueve nuestra perspectiva acerca de cuál es el tipo y la dimensión de la batalla que libra en este momento la iglesia de Cristo. Mi meta práctica es sobre todo que tengamos una mayor comprensión de un aspecto inevitable del ministerio pastoral. Hermanos, como ministros, como siervos en la iglesia, somos soldados y hay que pelear y hay que perseverar. Y tan solo con el pasaje que hemos leído en Efesios capítulo 6 ya deberíamos tener en claro algo. Esta batalla no va a ser fácil. Pero quiero empezar por lo siguiente. La iglesia de Cristo se encuentra en una batalla. Ese es mi primer punto. La iglesia de Cristo se encuentra actualmente en una batalla. Los dos sustantivos que están en el título asumen esto. Hay enemigos y está la iglesia. Estas personas se oponen a la iglesia. Curiosamente, hermanos, el Evangelio según Mateo, el único evangelio, por cierto, que contiene la palabra iglesia, al mencionarla por primera vez, lo que encontramos es un contexto de batalla. Vayan por favor conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y vean el versículo 18. Después de que el apóstol Pedro confesara por revelación divina la identidad de Cristo, el Señor Jesús le dirigió estas palabras. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera mención de la iglesia en todo el Nuevo Testamento aparece en el contexto de una batalla. Por cierto, si ustedes ven correctamente el pasaje, es la iglesia la que está a la ofensiva en ese proyecto de construcción que Jesús mismo ha asumido, un proyecto muy diferente al de Babel en un principio, porque estamos hablando de una ciudad que Dios está construyendo, que va a cumplirse, como nos leía el pastor Eduardo, los nuevos cielos y nueva tierra. Se encuentra en este momento a la ofensiva. Y lo que estamos haciendo, según este panorama, es atacar esa fortaleza de las regiones oscuras, de esa esfera, por así decirlo, espiritual de la que el enemigo de nuestras almas vino a adueñarse y a tratar de oponer a esta creación a la voluntad de Dios. Esa mención de la iglesia en un contexto bélico no es ninguna casualidad, ni tampoco una novedad que venga con el Nuevo Testamento. Quizá esta idea no sea inmediatamente aparente a primera vista, pero se vuelve muy lógica cuando reconocemos que la palabra iglesia no es una traducción. Ahora, creo que muchos de ustedes ya sabían esto, pero espero que podamos aterrizarlo juntos. La palabra eclesía
que se traduce como iglesia o aparece como iglesia en el Nuevo Testamento, en realidad no es una traducción. Una traducción podría ser congregación. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Hay algún precedente para este término? Lo hay, porque la Septuaginta nos ayuda a encontrarlo. La palabra que la Septuaginta traduce como eclesía, que nosotros encontramos como iglesia, es la palabra cajal en el hebreo. ¿Cómo se traduciría la palabra cajal? Congregación. Congregación. ¿Por qué es importante esto? Porque en el Antiguo Testamento, ¿quién es llamado la congregación del Señor? Israel. Así es, Israel. Esa es la misma congregación que en el libro de Números se reúne y se organiza en un campamento para pelear contra los ídolos y los habitantes de Canaán. La congregación del Señor. Una congregación que estaba también en una batalla. Aquella congregación, sin embargo, era apenas una sombra, instituida como la depositaria de los propósitos redentores de Dios. A su vez, esa congregación tenía un precedente más antiguo que llega hasta el corazón de lo que llamamos el protoevangelio. Porque desde Génesis 3:15, hermanos, hay una batalla. Y pondré enemistad entre ti, le dijo el Señor a la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta idea entonces de una batalla entre las fuerzas de las que Dios está haciendo en este mundo utilizando instrumentos humanos, es decir, los creyentes, iba desde un principio. Este es el plan inicial. Por eso digo que el hecho de que Cristo diga en Mateo 16 que la iglesia está en una batalla no es una idea nueva. Tiene continuidad con todo el canon. Esa congregación entonces que Cristo está edificando está en continuidad con la promesa de Génesis 3:15. Alguien podrá decir, hermano, pero ¿cuál es la diferencia? Porque nosotros somos bautistas. La diferencia es que ahora ya no tiene una composición nacional y mixta, sino que las verdaderas filas de este ejército están conformadas por personas con un corazón regenerado y que libran la batalla de un modo que ya no es físico y tipológico en naturaleza, sino de un modo espiritual y escatológico. Nosotros tenemos otras armas. Nosotros tenemos la armadura de Dios. Nosotros tenemos, como el pastor Eduardo nos acababa de hablar, un orden. Ese orden, hermanos, con el que estaba el campamento en el Antiguo Testamento, era apenas una sombra que estamos viendo con una luz muchísimo mayor en la iglesia de Cristo y que veremos de forma consumada en la gloria. Esa misma congregación o iglesia de Cristo es la que se moviliza en la Gran Comisión. La Gran Comisión es una misión bélica en este tenor, en este sentido. No como cualquier otra guerra que se libra en otro mundo, en este mundo, perdón, sino una guerra espiritual que libramos con la palabra, que libramos en oración, que libramos en amor, que libramos con lágrimas, queriendo convencer a las personas que en este momento se oponen a la iglesia que el Rey es Jesucristo y que este es el lado correcto de la historia, que hay que humillarnos para entrar a ese reino. Nuestra misión es pelear en este mundo por medio del evangelio y los otros medios espirituales que Dios ha dejado a nuestra disposición hasta alcanzar a todos los escogidos de Dios. Algunos podrán decir, hermano, hay que esforzarnos tanto para decir algo que es tan evidente en el Nuevo Testamento, que estamos en una batalla. Claro. Porque si esto aparece por todo el canon, Dios quiere que pensemos en esta cuestión de un modo serio, de un modo recurrente, de un modo en el que asumamos la postura
que deben tener los soldados. Estamos en guerra, no en un tiempo de descanso, no en un paseo, no en una especie de turismo cósmico. Estamos aquí para pelear. Esto nos abre, hermanos, un inmenso panorama y aclara lo que nos falta por considerar. He hablado en primer lugar de cómo la iglesia de Cristo se encuentra en una batalla. Pero ahora quiero que pensemos en segundo lugar, ¿cómo identificamos correctamente a los enemigos de la iglesia? ¿Cómo identificar a los enemigos de la iglesia? Esa trama en la que se entreteje un conflicto desde Génesis 3:15, pasando por todo el canon, nos hace identificar de un modo que está fuera de toda discusión que la iglesia de Cristo tiene un némesis, un archienemigo, un enemigo que está por encima de todos los enemigos que pueda haber para la iglesia. ¿Quién es ese enemigo, hermanos? Satanás. Apocalipsis 12:9 lo describe de esta manera. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Antes de identificar a los enemigos, en plural, de la iglesia, hay que pensar en quién es el enemigo de la iglesia. Y ese es, en primer lugar, Satanás y sus huestes, los ángeles que fueron arrojados junto con él. Ellos son los principales enemigos de la iglesia. Los principales. Esa diferencia va a ser más clara en un momento. Noten además los diferentes títulos y descripciones que reciben las escrituras Satanás. Porque para la batalla, para la guerra, hermanos, es norma básica para cualquier ejército que conozca bien al enemigo al que se enfrenta. ¿Qué dice la escritura acerca de Satanás? Muchas cosas. Por ejemplo, en Juan 8:44, el Señor Jesús dice lo siguiente: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 12:31 lo llama el príncipe de este mundo. En la sesión pasada leíamos en Efesios capítulo 2, el príncipe de la potestad del aire. Primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. El maligno. Segunda a los Corintios 4:4 llama a Satanás el Dios de este siglo. ¿Y qué hace allí? Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les pueda resplandecer esa luz que viene por el Evangelio de Cristo. Hebreos capítulo 2 versículo 14 lo describe como el que tenía el imperio de la muerte. Es un imperio. Cristo está levantando su propio imperio y los dos están en oposición. Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, lo siguiente: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Digo pues que Satanás y los demonios son los principales enemigos de la iglesia. Porque esa es la respuesta que tiene a la pregunta, ¿quiénes son nuestros enemigos como iglesia? Esa respuesta tiene todo el peso del canon. Satanás y sus demonios, los principales enemigos de la iglesia. Lo leíamos en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin embargo, esto nos lleva ahora a un punto más fino en la identificación de los enemigos de la iglesia. Sabemos que esas huestes espirituales de maldad operan a través de agentes humanos, porque eso es algo que nos enseñan las escrituras. Así que además de tener a los principales enemigos de la iglesia, podemos hablar de una jerarquía y mencionar entonces a los enemigos secundarios de la iglesia.
sin demeritar, claro está, su influencia y maldad. Escuchen el lenguaje del apóstol Pablo. Vayan por favor a 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. 2 Corintios 11, 13. El apóstol Pablo, describiendo a esos hombres que se estaban oponiendo en ese momento a su ministerio. Pablo, con esa sanción divina como apóstol de Cristo, describe a estos hombres de la siguiente manera. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Noten lo que Pablo está asumiendo allí. ¿Para qué cosa el apóstol Pablo ha utilizado la palabra ministros en otra parte de esta misma carta? Para hablar de su tarea como siervo de Cristo. Pero Pablo nos está diciendo, Satanás tiene sus propios siervos, voluntarios o involuntarios. Hay personas que no saben que están haciendo la obra del diablo y la están haciendo. Hay personas que lo saben y aún así lo están haciendo. Pero Satanás tiene sus propios ministros. Y estos están en oposición a los ministros de Cristo. Los enemigos secundarios de la iglesia. Ellos son entonces. Pero ahora podemos pensar sucesivamente. Ya he hablado de que la iglesia de Cristo se encuentra en una batalla. He dicho cómo es que podemos identificar a nuestros enemigos. Hay enemigos principales, Satanás y sus huestes, enemigos secundarios, esos agentes, esas personas que son utilizadas por el diablo y sus huestes. Pero podemos pensar ahora en tercer lugar, tercer punto, ¿cuál es su estrategia? Porque no basta con identificar quién es nuestro enemigo. Y aún esos pasajes que hemos visto ya nos anticipan algo de esa estrategia. Pero ¿cuál es puntualmente? Es útil explicitarla todavía más. Por un lado, esos pasajes que hemos visto nos dicen que Satanás buscará hacer guerra contra la iglesia. Podemos pensar en muchos verbos aquí, tentándola, atacándola, persiguiéndola, tratando de engañarla de diversas maneras. Por otro lado, 2 Corintios 11 abre otra arista a la estrategia del enemigo. Y creo que se puede resumir de la siguiente forma. Satanás ha buscado hacerse desde un inicio una forma de congregación. Estoy haciendo eco de aquello que el Señor dijo en el huerto, que la serpiente también iba a tener sus hijos. Y el primer representante de ellos se llamaba Caín. Y esto derivó después, ¿verdad?, en la construcción, en un proyecto arquitectónico de un origen diabólico, la construcción de Babel, la exaltación del hombre, que el hombre se dejara de ver como imagen de Dios para empezar a adorarse a sí mismo. Una parodia de la iglesia verdadera. Satanás no es original. Satanás no puede crear nada. Toma lo que Dios ha hecho para pervertirlo. Una forma de antiiglesia, una confabulación. Y lo vemos, hermanos, expresado también en el Calvario. Como dice el Salmo 2, utilizando ese mismo esquema. Los príncipes, los reyes, las autoridades se confabulan en ese momento en contra de Dios y de su ungido. Satanás se levanta a una congregación para oponerse al plan de Dios. Y para lograr esto, ataca por fuera y ataca por dentro. Ataca por las autoridades civiles, ataca por los no creyentes y ataca muchas veces por personas que profesaban ser creyentes. En Hechos capítulo 20, versículo 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué es lo que hacen en particular estas personas? Quiero resumirlo con dos cosas. Vayan por favor a la segunda carta de Pablo a Timoteo,
capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Perdón, Primera Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Que nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Noten toda la perspectiva que esto asume. Están los enemigos principales ideando, pensando en nuevos tipos de enseñanza que le van a transmitir de un modo espiritual a agentes humanos, a personas de carne y hueso, que con conciencias cauterizadas van a estar enseñando algo contrario a lo que Dios ha dicho. Ahora, es muy interesante, hermanos, que Pablo nos anticipa qué es lo que estas personas van a enseñar. Porque quizá al llegar al versículo 3 pensaríamos que Pablo va a decir algo como: y van a socavar la divinidad de Cristo, y van a enseñar en contra de las personas de la divinidad, o alguna otra controversia en la que nos podamos situar en la historia de la iglesia. ¿Por qué estas personas iban a prohibir casarse y mandar abstenerse de alimentos? Porque lo que Satanás quiere lograr es socavar los fundamentos mismos de la creación. Si cambiamos algo de la creación, si alteramos algo del propósito por el que el mundo fue creado, si dijéramos algo contrario a la forma en la que Dios hizo la creación, por ejemplo, que Dios la hizo buena en gran manera, en realidad hemos afectado todas las demás doctrinas. No es casualidad entonces, hermanos, que en nuestra cultura, en nuestro tiempo, cuando estamos presenciando un aumento en la rebeldía de este mundo y las personas empiezan a cuestionar los fundamentos mismos de nuestra civilización humana, ya no digamos sociedad occidental, la civilización misma, la familia, el matrimonio, la existencia misma de la iglesia, es porque Satanás aborrece la idea misma de que Dios sea un creador bueno, generoso, que nos da estas cosas en abundancia para que participemos de ellas y le demos la gloria a Dios y no a las cosas que Dios está haciendo. ¿Qué hacen, además, o qué efecto tienen las enseñanzas que nuestros principales enemigos dan a nuestros enemigos secundarios? Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me pregunto, ¿de dónde se habrá sacado Pablo ese lenguaje? Está por todo el canon, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Contra qué se estaba enfrentando el apóstol Pablo con estas armas espirituales poderosas en Dios? Fortalezas que los demonios se han encargado de construir a través de diferentes personas que enseñan multitud de cosas para que las personas no entiendan, para que no reciban, para que tengan comezón de oír, para que se opongan. Hermanos, cuando estamos predicando el domingo mismo de un texto que es tan claro y digan: pastor, es que no es así. Hermano, aquí está el texto. No, es que no es así. Hay un obstáculo espiritual. Hay un obstáculo interno. Y si no somos cuidadosos con este panorama, lo vamos a perder de vista y no vamos a luchar como debemos hacerlo. Así que quiero decirles ahora, hermanos, por último, ¿cómo es que podemos resistir a los enemigos de la iglesia? Este es mi cuarto punto. Repito, les he hablado de cómo la iglesia se encuentra en una batalla, en primer lugar.
Les he dicho, en segundo lugar, cómo podemos identificar a los enemigos de la iglesia. Les he dicho, en tercer lugar, cuál es su estrategia. Ahora vamos a pensar cómo resistir a los enemigos de la iglesia. Y esto requiere, diría yo, todavía un manejo más fino. Porque en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra enemigos para muchas personas, incluyéndonos a nosotros antes de venir a Cristo. Romanos capítulo 5 nos dice que éramos enemigos de Dios. Ya leíamos ahorita en Efesios capítulo 2 el tipo de batalla que nosotros estábamos presentando, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Por la gracia de Dios ahora formamos parte de este ejército. Pero no hay que olvidar, hermanos, que nosotros también éramos enemigos en ese sentido y hemos sido reconciliados. Ahora, la forma en que quiero explicarles que hay que resistir está dirigida principalmente a pastores. Pero quiero que ustedes vean lo siguiente. En realidad, en resumen, si podemos resumir en una palabra el modo en que resistimos a esos enemigos, la palabra es fidelidad. Yo no quiero que ustedes se vayan de aquí pensando, el hermano Irán nos dejó una tarea y ahora hay que aplicar esto, hay que aplicar el otro. No. No hay que hacer nada diferente a lo que Dios nos ha llamado a hacer en la vida cristiana y lo que Dios nos ha llamado a hacer como ministros de Cristo. Pero vale la pena hacer este abordaje para pensar en qué es lo que implica esta batalla. Así que déjenme decirles en primer lugar, y voy a decir 6 cosas aquí, cómo resistimos a los enemigos de la iglesia. En primer lugar, hay que reconocer que el capitán de nuestro ejército, la cabeza de la iglesia, es Jesucristo. Él es el que está comandando este ejército. Y eso, hermanos, nos da esperanza y nos ayuda a recordar cuál es el modo en que peleamos. Porque cuando el apóstol Juan tuvo aquella visión gloriosa en el libro del Apocalipsis, y Juan oyó que le hablaba a él y estaba a punto de presenciar al león de la tribu de Judá, ¿qué fue lo que vio Juan cuando él volteó a verlo? Un cordero como inmolado. Este capitán, el capitán de este ejército, el capitán de la iglesia, es el león y es el cordero. ¿Qué nos dice eso para efectos de este tema? Hermanos, que el mayor ejemplo que tenemos de cómo se libra esta batalla es nuestro Señor Jesucristo. Y se libró por medio del sufrimiento. Eso nos dice algo de nuestra vida. Vamos a sufrir. Es parte de la batalla. Y no solamente es parte, es de las partes principales de esta batalla porque nos estamos identificando con Cristo. Ciertamente en su sacrificio, los resultados de ese sacrificio glorioso fueron la expiación de nuestros pecados. Él ha satisfecho la justicia de Dios. Pero nosotros sufrimos como un privilegio para identificarnos con Él, para seguir esas pisadas que Él dejó marcadas con su propia vida. Eso nos dice también que vamos a vencer, sin duda, porque es Cristo el que está edificando a la iglesia. Este es un proyecto invencible. Pero venceremos, no sin haber sufrido antes. Es necesario, hermanos, ¿no lo dijo acaso el apóstol Pablo? Que entremos al reino por medio de muchas tribulaciones. En segundo lugar, hay que saber distinguir entre quienes son enemigos de la iglesia y quienes no. Y para esto el esquema que les he dado es muy útil. Hay que saber distinguir, hermanos. Hay ovejas que pueden darnos muchos dolores de cabeza. Hay ovejas que pueden probar nuestra paciencia. Hay hermanos que pueden parecer incómodos en la congregación para nosotros los pastores. ¿No es cierto? Dios me lo recordó esta semana. La verdad es que venía desanimado. Me animo al verlos a ustedes, ¿verdad? Sé que ustedes entienden mis luchas. Yo digo, estos hermanos realmente me entienden. Hay una medida de autocompasión ahí, ¿verdad? Y hay que arrepentirnos también de eso. Pero hermanos, las ovejas no son nuestros enemigos.
¿Puede irse alguien de la iglesia en un desacuerdo, teniendo una diferencia con nosotros? Sí. Y con este panorama podemos decir, ese hermano está equivocado. Espero que algún día el Señor se lo muestre. Pero mientras tanto, él es mi hermano. Y algún día, si no salió expulsado, si no salió excomulgado, ¿verdad? Dando un testimonio que echaba por tierra su profesión de fe, claro está. Hay que decir, si sigue perseverando, vamos a estar juntos un día, allá en la gloria. Pablo nos dice en la carta a los Filipenses que él esperaba que ellos estuvieran combatiendo unánimes por la fe. De nueva cuenta, ese lenguaje de batalla. Lo mismo podríamos pensar acerca de los pastores. Los pastores no son enemigos de la iglesia. Estoy asumiendo aquí que hay verdaderos pastores, hombres fieles, con las faltas que tenemos. Pero los pastores no son enemigos de la iglesia. Puede ser que un pastor haya hablado mal de nosotros. Puede ser que nos llevemos mal con un pastor. Puede ser que el pastor de la iglesia, hermano, que está en tu ciudad a 2 kilómetros, está hablando mal de ti. Pero si él está predicando el evangelio, si hay disciplina en esa iglesia, si hay un cuidado por las almas, es tu consiervo, no es tu enemigo, ni es enemigo de la iglesia. Hay una diferencia bien grande allí. En tercer lugar, hay que vestirnos de la armadura y perseverar. En Efesios capítulo 6 ya Pablo nos decía, lo leíamos, que hay que estar preparados y la forma en que luchamos es vistiéndonos de una armadura que llamamos la armadura de Dios. Y ese de Dios es muy importante. Ustedes pueden estudiar Efesios capítulo 6 y se darán cuenta que las partes que se mencionan allí nos remiten a referencias del Antiguo Testamento. Hay algunos que dicen, seguramente Pablo estaba pensando en los soldados romanos y esto y el otro. No quito de eso, hay una naturaleza circunstancial en las cartas. Pero las partes que Pablo menciona, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el apresto de ese evangelio de la paz, son todas cosas que vienen de un trasfondo del Antiguo Testamento. ¿Y qué creen? Es Dios quien provee eso. Nosotros no podemos fabricar esa armadura. ¿Qué material tendríamos, hermanos, para hacer una armadura, para enfrentarnos a fuerzas espirituales que ni siquiera podemos ver ni tocar? Pero Dios ha provisto las armas ideales, suficientes, necesarias para esta lucha. Y quizá podría resumir el lenguaje de esto de vestirnos de la armadura con 2 palabras. Una disciplina marcial. Hay una actitud que corresponde a esta batalla, un modo mental de preparación, una actitud para disponernos a pelear y decir, Señor, solo podemos hacerlo en tus fuerzas. Estamos como Josafat a punto de enfrentarnos a un ejército extranjero y en lugar de llevar espadas, llevamos banderas y vamos cantando. Vamos presentando alabanzas y acciones de gracias y vamos a vencer. Pero se requiere disciplina. Hay una responsabilidad. Estas son cosas que Dios provee, pero hay que pelear, hay que perseverar, hay que estar listos para ese día malo, ese domingo, hermano, en el que pensaste que llevabas la mejor predicación de todas. Y nada más terminando la predicación, se acerca un hermano. Hermano, hay un problema con fulanito. Y tú dices, ay, qué difícil. Había disfrutado el sermón. Llega otro y dice, hermano, ya se quieren pelear otros hermanos por acá. Hermano, hay personas hablando mal de usted en la congregación. Y lo que parecía un día de alegría y de felicidad se vuelve ahora un motivo de mortificación. No es casualidad, hermanos. Hay que estar listos. ¿Saben cómo podemos darnos cuenta de que alguien tiene la preparación para pelear? Si tuviéramos que defendernos, ¿cuáles son las señales, hermano, de que debes de correr en lugar de tratar de defenderte con los puños? Si la otra persona se sabe parar, ¿verdad?
Si se levanta los pantalones o los shorts, aguas, hermanos. ¿Qué quiero decir con eso? Es algo que se nota, es algo que se ve. ¿En qué sabemos que el soldado está listo para atacar? ¿Se han fijado cómo cargan siempre con sus armas? ¿Se han fijado cómo empuñan su arma? Tienen el dedo así. Porque ellos saben que una fracción de segundo en lo que encañonan a una persona puede hacer la diferencia tener el dedo listo. Así deberíamos vernos nosotros como cristianos, alertas, preparados para usar esta espada de la palabra de Dios, listos para presentar batalla. En cuarto lugar, ya casi termino. Y estas cosas, hermanos, que estoy diciendo desde esto de vestirnos de la armadura, tienen una prioridad. Hay que vestirnos de la armadura primero antes de pensar en instruir a la congregación o en corregir a los que se oponen. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Esa forma de autocuidado es bíblica. Empezamos primero preparándonos nosotros, nutriéndonos nosotros, no haciendo nuestros devocionales para predicar. Ese es un error, ¿sí o no? Yo creo que lo hemos comprobado con la experiencia de diferentes maneras. Alimentándonos primero nosotros. Pero en cuarto lugar, hermanos, digo, para resistir a los enemigos de la iglesia necesitamos estrechar lazos. ¿Cuántos pastores de la denominación que ustedes quieran en nuestro país, si les preguntáramos, hermano, ¿usted conoce a otro pastor con el que pueda platicar? ¿En quien usted confíe? ¿A quien pueda confesarle un pecado, rendirle cuentas, contarle un secreto, hablarle acerca de sus luchas o simplemente un hombro para llorar? Yo creo que muchos en este país dirían, no lo tengo. Yo no tengo un amigo. Yo no tengo a otro pastor como amigo. Hermanos, creo que no tengo que insistir en que esta es una oportunidad única para hacer eso. Para estrechar lazos, para conocernos, para pedir oración, para decir, hermanos, yo necesito ayuda. Yo los necesito a ustedes. En quinto lugar, quiero que vayamos a Hechos capítulo 20 y veamos con más atención del versículo 28. Vamos a leer desde el versículo 26. Hechos capítulo 20, versículos 26 al versículo 31. Hechos 20, 26. El apóstol Pablo está dirigiendo estas palabras a los ancianos en Éfeso y dice lo siguiente: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí tenemos el ejemplo apostólico de qué es lo que hay que hacer para resistir a los enemigos de la iglesia. Y en este paso tenemos 2 cosas. Hay que instruir al pueblo de Dios y hay que vigilar sobre el pueblo de Dios. Hay que instruir al pueblo de Dios y hay que vigilar sobre el pueblo de Dios, la grey que Dios nos ha dado. Hay que instruir. ¿Instruir en qué? En todo el consejo de Dios. Debe existir, hermanos, cierta amplitud en nuestra enseñanza. Debe existir la mentalidad de un soldado que dice, hay un modo en el que mi predicación debería ser moldeada para que de vez en cuando yo esté pensando si mi congregación está recibiendo una dieta balanceada. Y digo esto porque, hermanos, hay muchas cosas que podríamos decir a la congregación, pero la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que más necesitan ahorita? Si vamos a vigilar, hay que hacerlo con sensibilidad. ¿Hay algún error?
algún patrón que se está haciendo notar en la congregación, en el tipo de problemas que existen, en la manera en que los hermanos oran o hacen preguntas o conviven entre ellos? Hay que pensar. Nuestra enseñanza debería corresponder entonces también a eso. ¿Hay algo, quizás por la historia de la iglesia o la historia de vida que tienen estas personas, o si vienen de otras iglesias, que yo debería tomar en consideración a la hora de enseñar? Quizás alguna tendencia, quizás tendencias carismáticas, quizás tendencias legalistas, quizás tendencias en las que menosprecian el lugar que tiene la ley de Dios en la vida del creyente, quizás errores que tienen que ver con el ser de Dios o con las personas de la Trinidad. Son cosas que hay que considerar para nuestra predicación. Por último, hermanos, hay que corregir a los que se oponen. Noten el orden que he utilizado allí. Primero tenemos que estar preparados nosotros. Hay que alimentar a nuestra grey para que también esté preparada. Y por último, hay que corregir a los que se oponen. ¿Por qué digo que ese orden es intencional? Imagínense que corregimos primero a los que se oponen. En algún momento, si estos hermanos en la iglesia no están preparados para dar razón de la esperanza que tienen y contestar a una enseñanza falsa o desequilibrada, van a caer. ¿Cómo los blindamos? Hay que enseñarlos y hay que corregir a los que se oponen. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hay un momento entonces, hay un lugar para el cual tenemos que identificar quiénes son las personas que se están oponiendo y traen un mensaje diferente o una práctica diferente. Podemos dividir el error en esos dos tipos. Puede que sea un error doctrinal o puede ser un error práctico. Hay un traslape, obviamente, pero para fines prácticos es útil. En la doctrina, noten, hermanos, estas personas pueden estar enseñando algo herético. Eso es lo evidente. Creo que no es difícil de identificar. Por supuesto, esto nos llama como ministros a que conozcamos bien las Escrituras, a que estemos bien empapados de la doctrina, y hay que aprovechar los medios para eso. Pero también puede haber un error en la doctrina en el momento en que se sobreenfatiza una verdad en detrimento de otras. Y yo creo que a más de a uno de ustedes les ha pasado. Que a lo mejor ese miembro difícil en la congregación lo que está haciendo no es enseñar algo que esté fuera de la ortodoxia, sino que está manteniendo una actitud que es errónea. Lo mismo puede pasar con alguien que esté fuera de la iglesia o que se empiece a oponer a la iglesia. No necesariamente, hermanos, se requiere enseñar algo incorrecto para estar mal. Yo puedo estar enseñando algo correcto, pero hacerlo de un modo en que voy a producir un daño en los demás, o un daño en la iglesia, o una división. Debemos pensar en función de esas dos cosas. ¿Es algo que se contrapone a la enseñanza clara de las Escrituras, a la ortodoxia que hemos recibido a través de los credos y las confesiones? ¿O es algo quizás que no es un error tal cual, pero este hermano o esta persona o alguien fuera de la iglesia está sobreenfatizando tanto una verdad que yo sé que el enemigo puede utilizar esto para traer un daño a la iglesia? Hay que corregir eso también. Por último, quizás los que se oponen pueden hablarnos de una práctica que sea contraria a las Escrituras. De alguna manera inviten
o justifiquen el pecado de alguna forma. Yo no creo que el hombre que estaba con la mujer de su padre en 1 Corintios capítulo 5 tuviera una justificación doctrinal muy desarrollada para hacer eso, aunque se requiere un entendimiento endurecido, obviamente. Pero hay errores que a veces son más prácticos, que tienen que ver con lo que una persona está haciendo, está permitiendo y le dice a otras personas que se puede hacer. Hay que notar qué tipo de error es ese. ¿De qué textos voy a echar mano? ¿Cómo voy a estudiar para dar respuesta a esta cuestión de una manera en que mantenga la armonía en la iglesia, pero al mismo tiempo esté contestando claramente a ese error? Es un arte, hermanos. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nuestra competencia en esta batalla proviene de Dios. Y por la gracia del Señor podemos decir que el día en que Satanás sea suelto y levante, ¿verdad?, una congregación de naciones para presentar esa última batalla en contra del campamento de los santos, saldrá fuego del cielo para destruir ese esquema. Nuestro enemigo, nuestro principal enemigo, será destruido un día. Y nosotros, hermanos, si perseveramos hasta el fin, podremos estar con Cristo, reunidos en una reunión muy diferente, en la que se respire un clima de eterna paz, de gozo, de alabanza. Porque eso es lo que nuestro capitán ha logrado a nuestro favor, entregándose por nosotros en la cruz. Recibamos entonces y asumamos, hermanos, con gratitud la responsabilidad tan grande que Dios nos ha dado para ministrar a la iglesia en medio de esta batalla. Que el Señor nos ayude. Amén.